Es Osvaldo Miguel Castilla Sánchez. Estoy muy contento por participar en el 18 Simposio Internacional de Procesos Civilizatorios 2020, Interdependencias y Procesos. El título de mi ponencia o intervención se llama La violencia en el conflicto armado colombiano desde una clave de la lectura de la teoría Lisiano. La teoría del proceso de civilización expuesta por Norbert Elias, así como las reflexiones en torno a esta por diversos autores inspirados en su obra, son de una importancia capital para tratar temas como conflicto, paz o violencia. En ella señala cómo el proceso de civilización ha llevado a reducir las expresiones de violencia generalizada y dispersa, a través de su organización y gestión, lo que desemboca en un proceso social de la monopolización de la violencia, o una reubicación de la misma, esta vez bajo la égida del Estado, lo que implica conjurar la violencia física en la vida social, o en otras palabras, la tramitación de los conflictos por otra vía diferente a la violencia física. Esto no se produce simplemente por la evolución y racionalización del Estado y sus dispositivos y aparatos jurídicos, sino también en un cambio en las costumbres y las formas de hacer, un proceso de coacción y autocoacción que conlleva a que los individuos tengan un mayor control y gobierno de sí. Lo anterior no significa, sin embargo, que para Elías la violencia o conflicto desaparezcan en el proceso civilizatorio. De hecho, la pacificación lo requiere. La paz no es ausencia de conflicto, sino que lo regula, lo refina, lo civiliza, permitiendo una sociedad en donde se puede tramitar el conflicto por otros medios. Lo que se postula en esta intervención es que en Colombia, un proceso de civilización pensado a la manera de Elías se ha elaborado solo parcialmente. Hoy se trata de proceso de civilización precario, en donde se produce simultáneamente un doble proceso aparentemente antinómico. De una parte, un proceso de fuerzas centralizadas que sitúa en general en las ciudades y pueblos, y por otro, un proceso de descentralización en algunas zonas del país que quedan relativamente desligadas de este primer proceso. De ahí que el Estado colombiano haya tenido un control incompleto o parcial del monopolio legítimo de la violencia en gran parte de su territorio, y por tanto falla en mantener estable la pacificación social interna. Incluso se puede corroborar que, en ciertos territorios, dicho monopolio ha sido delegado o asumido por diversos grupos armados ilegales, cuya presencia traumática, junto a la población, generan nuevas lógicas de poder y control en los territorios. Este proceso de civilización precario conduce a excluir a una categoría de ciudadanos de la protección estatal, que los dejan expuestos paradójicamente a la violencia del mismo Estado o de grupos armados ilegales. De esta manera se producen en Colombia zonas rojas o zonas de frontera, territorios excluidos y separados del resto de la sociedad y la vida cotidiana de los otros ciudadanos. Dichas zonas no son, por lo demás, exclusivamente lugares lejanos a la centralidad del poder, sino que incluso en las ciudades hay territorios compartimentados, en donde opera un poder alterno con sus propias dinámicas. Piénsese en algunos barrios de las principales ciudades del país, o el caso extremo del Bronx o la L en Bogotá, un espacio reducido, un islote urbano a tan solo 800 metros de la Casa de Nariño. En esos espacios compartimentados, verdaderos enclaves o autoritarismos subnacionales, se puede presentar una brutalización de las formas de interacción o un control de dichas interacciones derivadas del monopolio no legítimo de la violencia en manos de grupos armados, que transgrediendo el orden constitucional despliegan diversos repertorios de violencia, como asesinatos selectivos, masacres, violencia sexual y de género, violencia racista, destierro forzado, entre otras formas de control entre la población en su intento de imponer un orden social armado, que pervierte las relaciones de interacción social de las comunidades en estos territorios. Se despliega aquí la lógica de ordenar para controlar. Ese intento de control de la población por parte de los grupos armados ilegales va acompañado simultáneamente por la estigmatización de las comunidades que habitan esos sectores o territorios, haciendo de ellas un enemigo absoluto al que debe controlarse, dominarse, doblegarse o en casos extremos aniquilarse.
El estigma no solo proviene de los diversos actores armados que luchan en el territorio, sino incluso por las fuerzas representantes del Estado, que caracterizan a estas comunidades como un grupo que tiene connivencia con los actores armados ilegales. Hay, por tanto, un proceso similar al de hiperguetización descrito por Loic Wacan, en donde a ciertas comunidades se les pone en una situación de alejamiento, no solo físico, sino moral y psicológico, al cual, incluso, el Estado, faltando a las propias normas que lo rigen, actúa violentamente contra las comunidades. No importa si estas se declaran neutrales frente a una guerra que no es de ellos. Con el caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que desde el 23 de marzo de 1997 se declaró neutral al conflicto y que no acepta ninguna presencia militar, cualquiera que sea. Y a pesar de ello, sigue viendo la agresión de los diversos actores armados, legales o ilegales. De esta forma, se viven en esos territorios verdaderos procesos de discivilización, para tomar un término de SWAM, que operan en Colombia en al menos 4 niveles según la relación entre la comunidad agredida y los actores armados. Primero, proceso de discivilización por medio del control territorial total por parte del actor armado. Es el caso de las comunidades de los corregimientos de San Onofre, Sucre, como Libertad o Rincón del Mar entre 1997 y 2004. En estos casos, se convive en permanencia con el actor armado que ejerce como dominador absoluto y agente regulador de la vida cotidiana y mantiene el control a través del doble juego entre alianzas locales, alianzas que pueden ser forzadas con algunos miembros de la comunidad, y la represión brutal. Implica un retorno a la lógica y derecho del soberano de hacer morir y dejar vivir. 2. Procesos de discivilización por medio del control inestable. Son territorios disputados por los diferentes actores, incluyendo los agentes del Estado. Aquí la comunidad se ve constantemente fragmentada por los diversos embates que los grupos armados ejercen para mantener el control del territorio. Se produce un retorno a la lógica del asedio y el botín. Las violencias son precedidas y justificadas a través de la aplicación de un estigma a las comunidades como pueblos violentos, guerrilleros, auxiliares de la guerrilla o cocaleros. Es el caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. También es el caso de la Comunidad de Trujillo, donde se presenta una violencia escalonada a través de los años 1986 y 1994. O el caso de comunidades urbanas, como fue el de la Comuna 13 de Medellín, década de las 90 y 2000. 3. Procesos de discivilización por medio de la ruptura casi completa del tejido social y debilitamiento de los lazos sociales a través de un despliegue masivo de violencia brutal. Se trata de la lógica del exterminio físico y simbólico del otro. Es el caso de la masacre del Corregimiento del Salado, en el Carmen de Bolívar, en el año 2000, en donde 450 hombres de las AUC asesinaron a 60 personas en estado de indefensión, lo que causó el éxodo masivo de la población. Y cuarto, procesos de discivilización por medio de una combinación entre los 3 niveles anteriores, con el caso del Bajo Putumayo, Valle del Guamés, en donde se produce la masacre del Tigre el 9 de enero de 1999 por parte de un bloque paramilitar y un posterior ocupamiento por parte de este mismo bloque de diferentes zonas urbanas del Bajo Putumayo, a saber, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Orito, La Hormiga, La Dorada, El Placer. Conclusión. De esta manera, la teoría desarrollada por Elías y las contribuciones de muchos autores continuadores de su obra son una rica beta de análisis que nos aportan unas claves de lectura que abren nuevos espectros para interpretar la violencia de una perspectiva multidimensional y procesual, como la que se presenta en el difícil y complejo conflicto armado colombiano, a través de la comprensión y entendimiento de las diferentes manifestaciones y expresiones territoriales que se dan del proceso discivilizatorio en Colombia. Al mismo tiempo se concibe que la teoría elisiana nos permite declinar un análisis de la violencia desde un modelo prescriptivo para analizarla en términos procesuales de las diferentes figuraciones de las cuales hace parte. Por tanto, seguir pensando sobre formas de salir de la violencia, sobre procesos de interacción y conflictos social alternativos que no hagan un llamado a su resolución por medio de la violencia física o formas de interacción brutal. Muchas gracias.